El rey de los destilados, uno de los más consumidos en todo el mundo y más famosos. En algunos lugares se llama whisky y en otro whisky con E. ¿Sabemos la diferencia? El whisky es una bebida destilada que procede de fermentar diferentes tipos de granos, pues el maíz, el trigo, el centeno, la cebada. Una vez destilados mediante los alambiques, este líquido suele ser envejecido en barricas de roble. Esto le confiere toda la complejidad y todos los matices que encontramos cuando probamos una copa de whisky. El mundo del whisky es muy complejo y hay estilos, procedencias, orígenes que lo pueden hacer muy amplio. Vamos a intentar descifrar poco a poco cuáles son los principales estilos y cómo podemos entenderlos. En función del tipo de grano que utilicemos, tenemos una clasificación de whiskies. Por ejemplo, seguro que conocemos la palabra single malt. Podemos verlo en botellas como esta de aquí. Antes de hablar de si es single o no, vamos a hablar del malt, en este caso la malta. La malta es un proceso que sufren algunos cereales o granos para conseguir unos resultados determinados. Este proceso consiste en germinar estos granos y secarlos para que liberen azúcares. Ya sabemos, una vez tenemos los azúcares, podemos fermentarlos y destilarlos. De esta manera encontraremos el líquido base. Sabiendo esto, en muchas etiquetas encontraremos las palabras single malt, que digamos que es el estilo más prestigioso y más lujoso dentro de los malteados. Single malt quiere decir que toda esa malta, todo ese cereal que se ha utilizado proviene de la misma destilería. No necesariamente de las mismas barricas, pero sí de la misma destilería. Por otro lado, encontramos los barrel malt. En este caso, a pesar de también ser maltas, pueden provenir de diferentes destilerías. ¿Pero qué sucede si no usamos malta de un solo grano y utilizamos otros? Pues encontramos los otros estilos de whisky. Por ejemplo, otro muy famoso es el whisky de grano. En este caso, estamos utilizando otros granos que no necesariamente son la malta de cebada, o pueden ser el trigo, el maíz, el centeno. Este es un ejemplo de ellos, hecho con centeno. Evidentemente, dependiendo del tipo de grano que se haya utilizado para la elaboración, el whisky será distinto y pasaremos de whiskies más potentes y robustos a whiskies más florales, más suaves o más especiados. También tendrá mucho que ver el proceso de envejecimiento en la barrica. Y ahora sí, vamos a ver el estilo más famoso y más accesible, el que encontramos en todas partes, que son los blended whisky. Aquí tenemos un ejemplo. Los blended son aquellos whiskies que no solo provienen de diferentes destilerías, sino también de diferentes tipos de grano. Aquí lo que buscamos es encontrar una bebida mucho más equilibrada, buscando lo mejor de cada uno de los whiskies que se usan para hacer el ensamblaje. Hay otra clasificación en el whisky que es casi tan importante como el tipo de grano, y es su origen. Escocia es uno de los países del mundo con mayor tradición elaborando whiskies. De hecho, su parte de las Highlands es donde se concentran la gran mayoría de destilerías. Y realmente hay muchas diferencias entre ellas. Las Highlands como tal elaboran whiskies muy profundos, muy potentes, amaderados. Concretamente hay una parte que se llama Islay, que ahí los whiskies se caracterizan por ser muy ahumados. Realmente tienen la nota ahumada muy marcada y los hacen diferenciarse del resto de whiskies que se elaboran. Aquí tenemos un caso de Scotch whisky, de whisky elaborado en Escocia. Pero en cambio, si nos vamos a la otra parte del mundo, encontraremos los bourbon, que provienen de Estados Unidos, concretamente de la parte de Kentucky. Hoy no tenemos un bourbon aquí, pero los bourbon se caracterizan sobre todo por estar hechos de un 51% como mínimo de maíz. Y además se utilizan barricas nuevas para aportarle todavía más intensidad aromática. Por ejemplo, al usar barricas de roble americano, estamos aportando unas notas muy caramelizadas, muy de vainilla a los whiskies. Algo muy típico que sucede con el bourbon. Y por último, hay que hablar de Japón. Japón, aunque no tiene la tradición tan centenaria como los otros países, en pocas décadas se ha ganado a pulso una gran reputación. Los whiskies japoneses son algo distintos, su estilo difiere un poco de la intensidad y la robustez que encontramos en Escocia o en Estados Unidos. Ellos buscan el equilibrio, la suavidad, se centran mucho en los matices florales y frutales, añadiendo un poquito de madera. Al final están buscando una experiencia más suave y armoniosa, mucho más equilibrada. Uno de los factores determinantes en la elaboración del whisky es su envejecimiento. Ya hemos visto que se suele hacer en barricas, pero estas barricas pueden ser un amplio abanico de oportunidades para definir el estilo de ese whisky. Por ejemplo, no solo tenemos barricas nuevas o barricas viejas, sino también el origen, que cada uno dará un matiz, e incluso pensad en barricas que antes han contenido otro líquido. Vinos de Jerez, por ejemplo. De esta manera estaremos añadiendo capas de sabor y aromas a cada uno de los whiskies y podemos encontrar diferentes opciones en una misma destilería o en un mismo país.
país. Por ejemplo, así a norma general, sabemos que los whiskies que han estado en roble europeo pues tienen notas más de frutos secos, de especias, y aquellos que han pasado por robles americanos nos vamos a notas más acarameladas, más dulces. Pero es que además muchas veces se pueden usar diferentes tipos de barricas en un mismo blend para conseguir un equilibrio excepcional. Aunque esto no tiene mucho impacto en el resultado final, veremos que muchas veces encontramos escrita la palabra whisky con una E en medio. Esto es típico de zonas como Estados Unidos e incluso Irlanda, mientras que Escocia o Japón mantienen el nombre intacto siendo whisky. Realmente, si esta bebida es tan famosa y tan consumida en el mundo, es porque sus matices, sus orígenes, sus tipos de elaboración nos abren una ventana de oportunidades para probar y degustar nuevas experiencias. Si te ha gustado el contenido, puedes darnos like, y si quieres animarnos a que sigamos haciendo vídeos como este, puedes suscribirte pinchando aquí.